Muy buenas, estimados seguidores. Hoy tenemos a un invitado de lujo como Manuel Hernández González y vamos a hablar de las luces y de las sombras de Francisco de Miranda, un personaje importantísimo, mal que bien, para la historia hispana. Yo diría que Manuel Hernández no necesita presentación. Ustedes ya lo conocerán seguramente de Venezuela Provincial a través del pana Emilio Acosta Ramos, pero bueno, nobleza obliga, ¿no? Y respetos guardan respetos, y hay que decir que Manuel Hernández es catedrático de Historia de América de la Universidad de La Laguna, es miembro de las Academias de la Historia de Cuba, Venezuela y República Dominicana, profesor invitado, becario postdoctoral de la Johns Hopkins, y ha publicado más de 60 libros, 11 de ellos reeditados en América. Ha ganado varios premios y bueno, entre las reseñas de sus libros podemos decir títulos como El Círculo de los Galvez, Formación, Apogeo y Ocaso de una élite de poder indiana, Liberalismo, Masonería y Cuestión Nacional en Cuba, de 1808 a 1823, La América Española, Cultura y Vida Cotidiana, 1763 a 1898, Los Canarios en la Venezuela colonial, El primer teatro de La Habana, Los Canarios en la independencia de Venezuela, en fin, la colonización de la frontera dominicana, la esclavitud blanca. O sea, tenemos una amplia gama de temas hispanoamericanos como nos interesa a nosotros, y por supuesto también tenemos su obra, Francisco de Miranda, y su ruptura con España, ¿no? Entonces, bueno, pues Manuel, antes que nada, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a este humilde canal. Ustedes. Y yo quería empezar porque Francisco de Miranda es un plato fuerte dentro de nuestra historia, ¿no? Para los neófitos, Manuel, para alguien que no sepa nada de Francisco de Miranda, ¿cómo le resumiríamos quién era Miranda? Bien, Francisco Miranda era un caraqueño cuyo padre fue marcado por el oprobio que le hizo la élite caraqueña cuando fue nombrado capitán de milicia de Caracas, y eso le llevó a gastarse hasta arruinarse para comprar el título de capitán del ejército profesional español en España, y, eh, y eso obviamente va a marcar la vida de Francisco Miranda porque le va a convertir en militar profesional del ejército español. Por eso intervino en las campañas de Portugal en aquellos momentos, intervino incluso en la desastrosa ocupación de Argel, y después fue encargado, formó parte cuando España en 1779 declaró la guerra a los ingleses, la famosa guerra de la independencia de los Estados Unidos. Pues él se incorporó al ejército de América y fue al ejército de América, y pues ahí tuvo esa etapa de la cual vamos a hablar, ¿no? Importante de su vida. Después desertó cuando fue condenado fue condenado a 10 años de presidio en Ceuta. Pues se fue a Estados Unidos, y desde allí pues empezó ya una etapa de su vida comprometida con la independencia de América en Inglaterra, después en la época de la Revolución Francesa, donde incluso intervino como militar. Por eso es el único no francés que está en el Arco de Triunfo de París, porque participó en las batallas de Valmy y de Bruselas. Estuvo a punto de ser guillotinado por Robespierre, pero escapó porque murió Robespierre y fue condenado. Hubo un golpe de Estado que condenó a ser guillotinado a Robespierre, y por eso escapó. Después volvió a Inglaterra, inició en 1806 un intento fallido de invasión a través de la vela de coro de Venezuela. Escapó de él, una parte de los que estuvieron en él fueron ajusticiados, y después, pues cuando en 1810 pues se crea la Junta Suprema de Caracas, pues van allí un pariente suyo, Luis López Méndez, hijo de canario como él, junto con, que después sería representante de Venezuela en Inglaterra, Andrés Bello, otro descendiente de canario, y Simón Bolívar, que le proponen venir a Venezuela. Se incorpora al proceso independentista venezolano, participa en la declaración de independencia de Venezuela el 5 de julio de 1811, en la sociedad patriótica que él desarrolla, cuando Monteverde inicia
reconquista, vamos a decir así, pues ante el fracaso del Marqués del Toro en el intento de conquista de Coro, pues le proponen ser generalísimo del ejército ante la situación difícil de entonces y pacta la capitulación. Y cuando le pacta la capitulación, pues una serie de personas disconformes, entre ellas Simón Bolívar, un antiguo capitán independentista que se va a convertir al otro bando de las casas y otro hijo de Canarios, Peña, pues cuando él iba a abandonar el de La Guaira después de haber firmado la capitulación, precisamente, curiosamente, el archivo sí se había llevado y por eso se fue a Inglaterra el archivo personal de él, pues lo capturan y lo ceden a Monteverde, y Monteverde lo manda a través de Puerto Rico a la Carraca, donde muere en 1816 en San Fernando, en Cádiz, ¿no? Claro, o sea, el currículum que ya nos presenta usted de Miranda, lo que nos quiere decir que desde luego su vida no fue aburrida. No, desde luego que no. No se aburrió. Vamos a ir pormenorizando sobre la figura de Francisco de Miranda, porque usted ha dicho un dato bastante interesante, sobre todo en el contexto venezolano, que Miranda era hijo de canarios. Yo le he escuchado a usted, bueno, usted también es canario, y le he escuchado a usted, ¿puede ser que Miranda, 3 de sus 4 abuelos fueran canarios? Sí, porque vamos a ver, su padre era canario del Puerto de la Cruz, y Sebastián Miranda Ravelo, y por parte de su madre, su abuela era canaria, porque su abuela vino con su bisabuela y otras mujeres, una inmigración en masa, fueron a buscar a su marido, ya era viudo, y vinieron una de ellas se quedó en Santo Domingo y otras 3 se quedaron en Caracas, y ella se casó con un canario, tuvo hijos con un canario, pero después el canario se enviudó y se casó con un portugués, Francisco Rodríguez, con el cual está Micaela Espinosa, pues tuvo a su madre, que fue, por lo tanto, Rodríguez de Espinosa, con lo cual tres abuelos de Francisco de Miranda pues eran canarios. Es bastante interesante. Bueno, aquí se cumple más que nada ese dicho canario de la octava a Venezuela como la octava isla. En Miranda se cumplía todavía más. Y también otra curiosidad que Miranda comparte con otros llamados próceres de las secesiones hispanoamericanas es su vinculación al ejército español. Miranda, San Martín, bueno, el mismo Bolívar, su vinculación con las milicias locales. Pero hay un dato interesante, y yo creo que, no sé si llamarlo contradictorio, de Miranda, que es que usted, como bien indica, su padre tuvo problemas, ¿no?, con la élite mantuana, la oligarquía caraqueña. De hecho, se mete en un proceso y, sin embargo, eso no le hace revolverse a Miranda contra los mantuanos, sino que acaba revolviéndose contra España, bueno, contra España. Él era español al fin y al cabo, español de ultramar, ¿no? Pero para entendernos, ¿no? Él se rebela contra España. Pero yo creo que hay un episodio muy interesante que quizá también explica un poco esto, como es su ruptura con los Galvez en plural, ¿no? Yo se lo he escuchado a usted. Sí. No, ese es el elemento. Él va en el ejército con un amigo suyo, un cubano, natural de Santiago, Cuba, pero de origen aragonés, Juan Manuel Cajigal, que formaba parte de su ejército, el ejército de Aragón se llamaba, esos ejércitos que se formaron para ir desde España a América a luchar contra los ingleses, y él participa con Cajigal, y hay un hecho importante que es la batalla de Pensacola. La batalla de Pensacola, Bernardo de Galvez va, como él dice, yo solo con su barco allí, pero él realmente en la isla de Santa Rosa, donde se refugia, está herido, está grave, y era difícil que ganara. Pero sucedió un hecho importante. Sin él contarlo, de hecho él creía, cuando vio a esas tropas que venían de La Habana, creían que eran ingleses, que iban a ir contra él. Y él creía que eso se lo dice a Francisco de Saavedra, que está en sus memorias, el sevillano Francisco de Saavedra, que estaba ya gravemente herido. Entonces viene un ejército de La Habana que, desde el punto de vista militar de guerra, estaba presidido por Cajigal, y desde el punto de vista de la Marina por José Solano y Bote, que precisamente por eso después la corona le da el título de Marqués del Real Socorro,
Ajá. Silano y Bote, que era un extremeño marino de profesión. Bien, pues ellos son los que van a ganar la batalla, porque sin los refuerzos estos jamás hubiera Bernardo de Galvez ganado yo solo, como él se había planteado la guerra, ¿no? Entonces, ellos son premiados. De hecho, incluso Francisco de Miranda asciende de categoría, Cajigal asciende, que va a ser capitán general de Cuba, y Solano exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Sin contar con, hay varios hechos importantes en esta. A Miranda lo manda Bernardo de Galvez, que era ya desde la batalla de Pensacola jefe del ejército de América, sustituyendo o deponiendo al que estaba con anterioridad. No, estamos hablando del contexto, don Manuel, de la guerra anglo-española, ¿no? La guerra anglo-española. La que acabaría dando el nacimiento de los Estados Unidos. Sí, claro. Entonces, él, vamos a ver, Bernardo de Galvez lo que quería realmente era conquistar Jamaica. Jamaica era esencial en esa estrategia, ¿no? Una vez vencida la batalla de Pensacola y tal, que al fin y al cabo es una parte de la Florida Occidental, que había sido española con anterioridad a la Guerra de los 7 Años y que fue cedida después de la Guerra de los 7 Años a los ingleses. Y entonces encargó a Miranda una misión para obtener de espionaje el estado de las fuerzas y de las fortalezas que existían en Jamaica. Para eso le permitió, porque de hecho lo habían hecho con anterioridad otros muchos espías, puede financiarse con contrabando, porque él no podía ir allí y decir que era un simple soldado, tenía que ir a hacer negocios. De hecho, otro de los que estaba haciendo negocios ahí y que por eso va a salir en el juicio es el suegro de nada más y nada menos que Gilbert de Saint-Maixent, el suegro de Bernardo de Galvez. De origen criollo francés. Sí, él nació, no, francés total. Francés total, verdad. Sí, tiene usted razón. La que era su hija y su mujer, Felicita Saint-Maixent, era la que era de Nueva Orleans, ¿no? Vale. Bien, pues bien, entonces Miranda, durante todo ese tiempo que está allí, saca tan exactamente todas las fortalezas y tal, que fue, digamos, muy exitoso eso, y de hecho Bernardo de Galvez se conserva todavía el plano que hizo Miranda, que está en el Servicio Histórico Militar en Madrid. Bernardo de Galvez incluso lo vio y lo analizó e incluso puso su sello. O sea que Bernardo de Galvez vio que era efectivo. Pero pasó un hecho importante, que fue que sin contar con él, Cajigal cogió un ejército de Cuba, pero que fue transportado en buques norteamericanos que fueron arrendados para eso y conquistaron las Bahamas, conquistaron Providence, y que se va a mantener durante toda la guerra como una posesión española. Dato muy poco conocido, por cierto. Sí. Pues entonces, y curiosamente, conquistaron Providence, Nueva Providencia, la capital, la islita, porque aquellos Bahamas son miles de islas, pero muchas de ellas vacías, ¿no? Y demás, es un archipiélago inmenso, ¿no? Bien, pues entonces, sin matar a nadie, o sea, prácticamente fue una victoria totalmente exitosa. Un paseo militar. Y parece que eso puso celoso a Bernardo de Galvez. Y entonces, Bernardo de Galvez va a hablar con su tío, con José de Galvez, el todopoderoso presidente y jefe de justicia, porque eran las dos cosas, secretario y digamos, presidente del Consejo de India. Y tenía toda la potestad también en todos los asuntos de guerra, no de Marina, que estaba aparte, estaba otro, González Castejón. La Marina no estaba controlada por Galvez, pero sí el caso de la tierra, ¿no? Entonces él va a hacer una denuncia y trajo a un señor que fue nombrado después regente, Uruñuela, para hacer digamos, el proceso. Y el proceso, Bernardo de Galvez da 3 acusaciones contra Miranda. Las acusaciones son que vendió las fortalezas de La Habana a un capitán inglés, curiosamente el capitán inglés que había participado, que fue derrotado en Pensacola, y que había hecho un gran negocio de comercio de contrabando
en Jamaica. Bien, evidentemente se dio claro ya en el proceso que primero él no estaba en La Habana cuando eso, y hay muchos testigos que declaran, y se descubre que fue un montesino, fue el que enseñó las fortalezas de La Habana y tal, y que lo de Jamaica del contrabando era legal, porque había sido autorizado por el propio José de Galvez, sí, con su firma. De hecho, incluso uno de los personajes que interviene, que fue capitán general y también va a ser el que va a abrir las pitas y decir que es verdad eso. A ver, ¿cómo se llamaba? Espezuela, fue Espeleta. No, y además yo como le he escuchado y le he leído a usted, era normal en contexto bélico pues hacer estas operaciones de contrabando, finalmente de contrabando autorizado, lo podemos decir así, ¿no? Claro, y era para él aparentar ser un comerciante que iba a hacer negocios allí. Claro. Y bien, pues entonces se le acusa de todo eso y rápidamente se le condena a 10 años de presidio en una plaza del norte de África. Y es entonces cuando él decide, dice, yo no voy a quedarme ir a eso, que ya es acabar con toda mi carrera para siempre, y él consideraba que era injusto, entonces pide a Cajigal, que era capitán general entonces, que le dejara fugarse, y se fugó. ¿Qué pasa? Cajigal dice, yo voy a defender este asunto yo personalmente. Pero ¿qué pasa? Se ve que Bernardo de Galvez, que tenía muchísimos poderes, no soportó que realmente en la batalla de Pensacola no fuera un triunfo suyo exclusivo, como él había vendido, sino que era una obra en la cual intervenían Solano y Cajigal. Y Miranda como un subsidiario, pero los dos jefes, digamos, de la Marina y del Ejército. Entonces, contra Solano, lo acusa de contrabando. Y cuando llega Solano a Cádiz, que habían tenido una pelea tremenda porque él quería un buque para él solo. Y Solano dijo, no, tiene que compartirlo con otras personas porque no tenemos tantos buques para regresar a España con eso. Y entonces, cuando llega Solano, lo cogen preso. Pero ¿qué pasa? Fue procesado en un consejo de guerra. Pero el consejo de guerra, como él era de la Marina, no lo controlaba Galvez. Entonces quedó absuelto. Y la corona le premió precisamente por el oprobio que había sufrido con el título de marqués, y después sería gobernador de capitán general de Venezuela, de Santo Domingo. Tuvo una trayectoria muy importante dentro de la, digamos, de la corona en América, ¿no? Como marino, pero también como, digamos, capitán general de Venezuela y de Santo Domingo. Entiendo. Es curioso, es curiosísima esta historia y como le digo, también me resulta curioso que, por ejemplo, Miranda no se rebelara contra la oligarquía caraqueña, acabara rebelándose contra España, y sin duda, si se hubiera ahorrado este malentendido, pues a lo mejor la historia hubiera sido muy, muy distinta, porque además Miranda era un hombre, aparte de su carácter aventurero, totalmente cosmopolita, había estado en Europa, en África, en América, juega un papel importante, como usted bien dice, en el Caribe, bueno, en la batalla de Pensacola, que es una de las batallas que explica la independencia de los Estados Unidos, en fin. La verdad es que yo pienso que probablemente no hubiera sido independentista si no le pasó lo que le pasó. Además, una vida tan novelesca, ¿no? Es lo que me llama la atención de este personaje histórico. Entonces, pero claro, Cajigal dice, yo voy a defender la legalidad, pero Cajigal cuando llega a Cádiz, sin juicio, sin permitirle declarar, es metido 6 años sin juicio en el castillo de Santa Catalina de Cádiz. ¿Pero de quién estamos hablando? De Cajigal. De Cajigal, porque Cajigal dice, no, porque yo voy a hacer la legalidad y yo voy a defender la causa esta, que Miranda no, porque desertó. Claro. Pero yo voy a seguirlo. Pero es que pues lo metieron 6 años sin juicio. Pero curiosamente, en este proceso estaba metido el suegro, el suegro de Bernardo de Galvez, porque había hecho negocios incluso de contrabando de esclavos con Jamaica, que estaba prohibido, porque además los ingleses primero está prohibido en cualquier época, pero en segundo lugar, en guerra más todavía. Más todavía, claro. Entonces,
cuando muere, cuando él enferma gravemente y testa, yo tengo en el testamento de Bernardo de Galvez, como virrey de México, Sí. dice a su tío, le pide a su tío, para todo lo que sea este proceso, porque va a ser afectado mi suegro. Y de hecho, se va a morir José de Galvez, va a gobernar Rodríguez Moniño, el hermano del conde de Florida Blanca, en el Consejo de India, y el proceso se para. Pasan todos esos años, pero Cajigal persevera y persevera. Y una vez que entra como presidente del Consejo de India, Antonio Borlier y Sobranis, el canario, el marqués de Bajamar, curiosamente que era antiguo, digamos, fue colocado por Galvez. Pero los canarios en el siglo XVIII toman mucho protagonismo, sin duda, ¿eh? Sí, sí. Y claro, en esa época estaba él y estaba Machado Fiesco, que era el de Hacienda, que era también de la laguna, como él, los dos eran laguneros. Y Bernardo Iriarte era otro de los consejeros, que era del Puerto de la Cruz. O sea que, bien, pues Antonio Porlier, entonces ahí aparece Espeleta, y Espeleta dice, no, le hacen declarar porque encima que era un cubano, el marqués de Casa Enrile, también estaba, pero era una cosa más de menor, se había traído un piano de su forte ilegalmente de Jamaica y estaba metido en el lío ese. Entonces él presenta los documentos originales de la firma José Galvez, porque él como capitán general tuvo acceso a eso, como capitán general de La Habana, que fue 5 años capitán general de La Habana, presenta sus papeles. Ya estaba muerto José de Galvez, ya estaba muerto Bernardo de Galvez, presenta sus papeles y demuestra claramente que la misión de Miranda en Jamaica era plenamente legal y el contrabando era legal. Claro, Entonces, muy, muy típico incluso como decíamos antes, en el contexto. O sea, se explica simplemente por el contexto. Entonces se falla el juicio, pero estamos hablando ya en 1799, o sea, muchísimos años después. Es la época de Carlos IV, ¿no? Carlos IV, sí. Entonces hay sentencia y la sentencia dice que a los herederos de Bernardo de Galvez se le condena por los daños causados a Francisco de Miranda y a Cajigal en este proceso. Y se condena por contrabando evidente a Gilbert de San Mancet, que todavía vivía en Nueva Orleans, por haberse enriquecido con el comercio de esclavos con Jamaica. Incluso se hace un informe. Lo que pasa es que resulta que en 1799, 3 años después, España regala la Luisiana a Francia, y Francia la vende por $15 millones a los Estados Unidos, y nunca se llegó a ventilar el tema, pero yo tengo todo el proceso en Nueva Orleans que se le hace a Gilbert Saint Maixent, condenado a eso. Entonces, hablamos de Luisiana, hablamos del camino francés hacia el Canadá, no del actual estado del sureste. No, claro, dobló el territorio nacional norteamericano con la venta, claro. Porque lo que curioso del caso es que el Mississippi era la frontera, porque Baton Rouge, por ejemplo, que es la capital actual de Luisiana, no estaba, eso pertenecía a la parte inglesa, porque en la frontera era el río Mississippi. Desde el río Mississippi hasta Texas, hasta arriba, hasta Ohio, hasta los Grandes Lagos, era lo que se llamaba la Luisiana. Hay una curiosidad en la historia de Francisco de Miranda y Cajigal, que Miranda resulta que es edecán de Cajigal. Están los dos en la guerra anglo-española que posibilita el nacimiento de los Estados Unidos, y años después están los dos en bandos diferentes, Cajigal con los realistas y Miranda como independiente. Pero curiosamente, en 1799, que Miranda no sabía nada de la trayectoria posterior, Cajigal le manda una carta. Cajigal, que había sido ya rehabilitado y nombrado capitán general de Valencia, donde muere antes de la guerra de independencia, muere como capitán general, le manda una carta a Miranda y le dice: mira, ya estás exonerado de todo, se te ha demostrado que tú no eres culpable y tal. Pero claro, él tenía otras causas por otras vías ya muy distintas, y entonces claro, Miranda ya no, pero Cajigal le mandó la carta y se puede regresar a España porque ya ha quedado exonerado de todo su delito y se ha demostrado quiénes son los culpables. Pero evidentemente ya Miranda estaba metido desde hacía años contra el gobierno español, evidentemente apoyando las causas independentistas y buscando la influencia inglesa y francesa
e incluso la rusa, porque también llegó a ser coronel del ejército ruso con Catalina la Grande. Yo de ese tema me quería detener porque parece que Miranda le coge el gusto a las revoluciones, se hace revolucionario francés y hay como una leyenda de su estancia en Rusia que incluso lo hace amante de la emperatriz, pero hay más leyendas, hay muchas leyendas sobre la estancia de Miranda en Rusia, ¿no? Yo sí, sí, claro, por supuesto que eso era un absurdo porque además ella tenía muchísimos más años que él. Ella sí tenía un amante que era el príncipe Potenki, pero sí está documentada las cartas porque incluso yo tengo los informes de los embajadores españoles sobre Miranda allí, ¿no? Sobre Miranda en Rusia, ¿no? Y estaban totalmente vigilados. Miranda fue totalmente vigilado. Lo que pasa es que para que no tener problemas y ser acusado o usar algún, digamos, cogerlo preso, lo que sea, aunque no podían hacerlo porque, claro, estaban en Rusia, ¿no? Pues Catalina sí lo nombró coronel del ejército ruso, con lo cual, pues, le da un cierto estatus para... Y eso le permitió que cuando salió y se fue a Suecia, estuvo a punto de ser detenido, pero él hizo avalar que él era coronel del ejército ruso y por tanto eso le permitió no ser detenido en Suecia porque los embajadores estaban presionando al rey de Suecia para eso, ¿no? Y él, don Manuel, en Rusia recabó ayuda para la causa independentista, porque él, por ejemplo, en 1806, en su comunicado, sí dice que está apoyado por la Marina Británica, pero ¿recibió algún apoyo ruso? No, no. Realmente esa expedición la hizo con una serie muchos de ellos eran norteamericanos, eran, vamos a decir, mercenarios. O Sí. sea, los barcos con los Era más un farol entonces, ¿no? Lo de la Marina sí, sí, Británica. sí. Sí, sí, no, realmente él cogió, le financiaron, pero las personas que estaban eran todos mercenarios norteamericanos. De hecho, uno de los barcos, porque era tan sabido que había un comerciante portugués que había estado en Canarias que contrató a un veneciano como espía y ese se llamaba Francisco Caballero Sarmiento y realmente era un comerciante norteamericano que en la época de Godoy incluso tuvo la introducción libre controlaba más del 50% en esa época del comercio neutral, más del 50% del comercio de Venezuela. Y Francisco Caballero Sarmiento, que estaba casado con Catalina Craig, que era una norteamericana, una de la élite de Filadelfia, hasta tal punto que un yerno suyo fue director del segundo banco de los Estados Unidos, Nicolás Bidley, tiene todavía, junto a la American Philosophical Society en Filadelfia, el monumento a Nicolás Bidley, porque claro, el segundo banco de los Estados Unidos es lo que hoy llamamos la Reserva Federal. Digamos que es como el Banco de España o hoy el Banco de la Comunidad Europea. Bien, pues entonces el caballero Sarmiento colocó a un veneciano y él le fue dando dinero, como ellos estuvieron primero en Haití de paso para ir a Vela de Coro, ¿no? A Venezuela, pues ellos ya lo sabían. Entonces Francisco Caballero Sarmiento llegó a un acuerdo con el capitán general que financiaba un barco para capturar y capturó ese barco que financió Caballero Sarmiento, capturó uno de los buques y las personas que cogieron fueron todas ajusticiadas, fueron condenadas a muerte, pero el barco donde estaba Miranda escapó. Sí, no, luego era un tipo tremendamente habilidoso, ¿eh? Sí, y entonces como premio, Caballero Sarmiento, a pesar de que él era portugués y norteamericano digamos, por comercio y por matrimonio, lo nombraron coronel del ejército español como premio por haber capturado a ese barco, digamos, de los mercenarios, ¿no? Norteamericanos. Y don Manuel, Miranda muere, digamos, arrepentido, porque esto yo veo que es una constante en varios de los próceres, ¿no? Miranda acaba peleado con Bolívar, e incluso Bolívar llega a tener frases durísimas de que él repudia todas las insurrecciones, incluida la que ha hecho contra España. San Martín tiene bastantes palabras de arrepentimiento. Miranda también se dice que allá en La Carraca, en Cádiz, muere arrepentido, incluso queriendo ayudar a reunir Venezuela con su madre patria, ¿no? Sí, él intentó, hay documentos que nosotros publicamos en un libro que se llama, un libro sobre 8 dirigentes de la Primera República de Venezuela que fueron desterrados por Monteverde a Ceuta, que se llama los 8 monstruos de Monteverde. Pues ahí encontré documentación de Miranda donde
él intentó pues negociar para pactando, ¿no? Perdón que le interrumpa a otro canario, porque Canario, sí. que muchos realistas venezolanos fueron liderados por canarios, o sea que... Pero lo curioso de Monteverde es que él era canario, era de La Laguna, pero era primo hermano de uno de los grandes dirigentes de la revolución, José Félix Rivas, que era hijo de canarios también, que curiosamente era tío de Bolívar, él y otros dos hermanos, porque tres hermanas de la madre de Bolívar se casaron con tres Rivas. Entonces, al final parece una guerra civil canaria casi. Y, claro, y por eso, cuando cogieron preso a Miranda, Monteverde le dice, y está en el documento, dice, por sus servicios lo dejamos salir, pero salió en el mismo buque a Curazao con su tío José Félix Rivas. Y se conservan cartas donde dice el otro Juan Nepomuceno, que fue alcalde de Caracas, dice, mi querido primo y amigo. O sea, que digamos una tolerancia a esa gente, mientras que a otros, como el caso de Rocio, o como el canónigo de la Catedral de Caracas, que era chileno, José Cortés de Madariaga, los llamó 8 monstruos y los mandó a Ceuta, ¿no? Incluso de los 8 llamados monstruos de Monteverde, porque él empleó esa palabra, 8 monstruos, 4 eran españoles y los otros 4 eran criollos. 3 venezolanos y un chileno. Sí, es que es otra faceta de la muchas veces mal contada o de las mal contadas guerras de independencia hispanoamericanas, que muchas veces fueron más guerras civiles en una época de caos y vacío de poder que otra cosa. Lo que pasa es que se nos ha intentado vender con mucha propaganda que fue un conflicto de América contra Europa, pero desde luego fue una cosa mucho más compleja y fundamental. Básicamente fue una guerra civil y una guerra social en buena medida. Claro, de hecho la gran mayoría de los ejércitos realistas, y eso lo vemos en Venezuela, lo vemos en Perú, lo vemos en Chile, en todos los puntos de la América española, eran hispanoamericanos, la gran mayoría, porque desde el siglo XVIII la monarquía española es fundamentalmente americana, sobre todo salvo los 8.000 que fueron del ejército expedicionario de Bolívar, de Borillo, perdón, son los únicos que fueron peninsulares. Todos los demás eran personas que vivían en Venezuela, fueran nacidos en Venezuela o fueran nacidos la gran mayoría nacidos en Venezuela. Claro. Ahora estoy precisamente por ejemplo, el caso de Boves, José Tomás Boves, el famoso caudillo realista, que la mitad de su vida la hace en Venezuela, mientras que José de San Martín se viene a la península con 4 o 5 añitos. Entonces, sí, claro. Sin embargo, José de San Martín ha pasado la historia como un criollazo, mientras que Boves ha pasado la historia como un europeísimo. Entonces... Sí, claro. Ahora estoy precisamente acabando un libro sobre unos 30 curas y frailes que fueron desterrados a Andalucía primero por el gobierno de Boves y después por el gobierno de Morillo. Porque Monteverde solo envió un cura, ¿no? Que era José Cortés Madariaga, que era canónigo de la catedral y era chileno, y era un personaje importante, fue ministro, fue uno de los personajes importantes digamos, de la Primera República de Venezuela. Pero estos fueron muchísimos clérigos, y estoy acabando ese libro, que fueron desterrados a Andalucía, estuvieron en Córdoba algunos, en Arco de la Frontera, otros estuvieron en Sevilla, estuvieron en distintas partes. Unos cuantos se fugaron para allá, otros murieron, entre ellos el provisor y vicario José Rodríguez Lindo murió en Cádiz, y he estado estudiando toda esa otros retornaron, solo retornaron en la época de 1820, que el trienio liberal ya les permitió ir, porque los liberaban, pero con la condición de prohibir retornar a Venezuela. Y solo pudieron algunos de ellos ya en 1820 darle el pasaporte para retornar. Y eso digo porque es importante el papel de la Iglesia en todo este proceso, ¿no? Claro, hay tantas cosas todavía por contar y se agradece que haya historiadores como usted, don Manuel. Pues nada, muchísimas gracias por su tiempo, don Manuel. Le agradezco su presencia en este canal sobre las luces y las sombras de Francisco de Miranda. El libro este de Miranda, está publicado aquí. Y lo publicó la Academia de la Historia, en la misma edición, pero en la edición de la Academia de la Historia de Venezuela. Y esta es la edición publicada aquí por Editorial Idea. Don Manuel, ¿usted se maneja en redes para animarle a nuestros seguidores que le sigan o...? Sí, en redes, por supuesto, sí. ¿Usted tiene Facebook, tiene Twitter, esas cosas? Sí, tengo Facebook, Twitter no, todavía no me he metido con Twitter. Pero todavía Facebook, no. Bueno, pues les animamos a nuestros seguidores a que sigan el Facebook. ¿Cómo está usted en Facebook, don Manuel?
¿Cómo, en qué sentido? O sea, de su nombre. Yo, por ejemplo, estoy Antonio Moreno Ruiz o tengo otra página que es página Manuel, Antonio Moreno Ruiz. Manuel Hernández González. No, Listo, pues le invitamos a que sigan el pasa Facebook. que habrá muchos Manuel Hernández González, es otra cuestión. A mí, Pero como pone catedrático de Historia de América, ya con eso queda más. a mí me pasa igual, don Manuel, pues yo soy Moreno Ruiz y Antonio Moreno Ruiz salen unos cuantos en Facebook. Por eso yo me hice una página aparte, que es página Antonio Moreno Ruiz, porque Antonio Moreno Ruiz salen unos cuantos. Sí, sí. Listo, don Manuel, pues muchísimas gracias por su tiempo, un placer haberlo tenido en el canal y pues seguiremos en contacto, Dios mediante. Igualmente, muchas gracias a usted. Le mando un fuerte abrazo hasta las Islas Afortunadas desde el puerto y la Puerta de las Indias.